Antes de empezar, me gustaría orar para que el Señor pueda bendecir la palabra que Él va a entregar el día de hoy a través de mis labios y que ninguna palabra que yo omita sea mía. Amén. Quiero que cierres tu ojo ahí y me acompañes en esta oración. Dios del cielo, en esta hora te pedimos, Señor, por lo que vamos a escuchar, Señor. Dios, abre nuestro entendimiento, Jesús. Queremos escucharte solo a ti, Dios. Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes en esta hora, que puedas venir, irrumpir, Dios, con tu reino, Señor. En esta hora especialmente yo te quiero pedir, Dios, que me puedas usar, que puedas llenar mis labios de tus palabras, Jesús. Úsame, Dios. Quiero solamente emitir lo que tú quieres dar, Señor. Y en esta hora yo quiero pedirte también especialmente que tú puedas traer tu plan de redención en esta mañana, Jesús. Dios, ven con tu presencia en esta hora. Amén. Bien. Denme un segundito. Estoy abriendo el archivo. Ha estado bonita la reunión, ¿no es cierto? Su presencia se ha manifestado, siento yo. Así que vamos a pedirle a Dios que se siga manifestando por medio de su palabra. Bien, quiero partir preguntando lo siguiente. Si yo les pregunto, ¿cuál es la historia de amor que todos escuchamos cuando íbamos en el colegio? Incluso la escuchamos, incluso algunos la tuvimos que actuar, otros la tuvimos que leer por medio del libro. ¿Cuál se les viene a la cabeza? Creo que piensen. Romeo y Julieta. Fueron rapiditos, pensé que se iban a demorar más. Sí, Romeo y Julieta. Ahí tenemos una imagen. Y claro, vemos que esta no es una teleserie como las que estamos acostumbrados, como la del Mega o las turcas, ¿no es cierto? Es una historia muy romántica, pero te quiero dar algunos datos y quiero leerte algo. Romeo y Julieta es la historia trágica de dos jóvenes, los que están ahí, amantes de familias enemistadas, ¿no es cierto? Los Montesco y los Capuleto, que se enamoran perdidamente en Verona. A pesar de la oposición de sus familias, Romeo y Julieta se casan en secreto, ¿cierto? Y buscan una solución para vivir juntos. Sin embargo, una serie de desastres y la falta de comunicación conducen a la muerte de ambos, finalizando la tragedia. Perdón, te hice un spoiler, ambos mueren. Y aparte de eso te quiero dar dos datos que me parecen muy interesantes de esta historia. ¿Tú sabes qué edad tenía Romeo? ¿Tú sabes qué edad tenía Julieta? Escuché 16 por ahí. 17, 16, claro. Era un amor adolescente. Romeo tenía alrededor de entre 15 y 17 años y Julieta 13 añitos. ¿Ya? Y otro dato. ¿Sabes cuánto duró esta historia de amor? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Da un número, no importa. 1 año. Duró solo 5 días. Duró solo 5 días. Y parece ser que esa es la cantidad que alcanza para convertirse en el modelo de amor que a día de hoy escuchamos en las series, en las películas, en las historias. Parece ser que esta es la historia que define el amor en nuestros tiempos actuales. ¿No es cierto? Un amor que es rápido, un amor que sentimos un cosquilleo simplemente, una emoción que se fuma y se va. Y aquí yo pensaba, esta historia parece ser que nos da a conocer cómo a día de hoy estamos entendiendo el amor. ¿Cierto? Al inicio veíamos una imagen que decía la verdadera historia de amor. Entonces entendemos que es un amor intenso a través de estos personajes, ¿no es cierto? Tenemos un amor intenso, pasional, que da la vida por el otro. Y hasta ahí parece ser hasta bonito, ¿no es cierto? O sea, dieron su vida, ¿no es cierto? Pero solamente dura 5 días. Pero yo sé que el amor tiene este lado también pasional, ¿no es cierto? El amor tiene que ser pasional, ¿no es cierto? Tiene esa parte. Y yo me acordaba que cuando yo inicié mi relación con la Conita,
nosotros empezamos siendo adolescentes, me acuerdo de estas acciones que uno hacía, ¿no es cierto?, cuando estaba enamorado. Y yo me acuerdo que cuando éramos chicos, nos proponíamos de juntarnos en la mañana solamente para vernos. ¿Cuántos hicieron esas locuras cuando estaban enamorándose, estaban conociéndose? Y a veces era invierno y nos juntábamos, ¿a qué hora? A las 6:30 a veces, solamente para estar ese momento juntos y llegar juntos al colegio. El amor tiene eso, ¿no es cierto? Nos juntábamos solamente para un abrazo, para un beso, para estar juntos solamente un rato. Y el amor tiene eso, tiene esa parte pasional. Pero hoy día también quiero contarte que la Biblia nos enseña que el amor debe estar acompañado de decisión también. Nos enseña eso. Y quiero leerte en Juan 13:34, que lo puedas buscar. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Primera de Juan 3:23. También nos enseña lo mismo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Mandamiento. Y por último, segunda de Juan 1:6, dice lo siguiente. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí podemos ver en estos versículos que el apóstol Juan nos habla de un amor como un mandamiento, ¿cierto? Y un mandamiento es algo que nosotros debemos decidir hacerlo. Tiene que ser consciente, tiene que ser racional. No puede ser solamente una emoción, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos entender, por medio de su escritura, que Dios nos manda a amar, como mandamiento. Entonces, quiero que si pueden mostrar una imagen que está ahí. Bueno, genial. Entonces, ahí podíamos ver una imagen que parecía una vela, ¿no es cierto?, quemándose con el dedo. Nosotros no podemos, un sentimiento cuando es el amor al inicio, tenemos una emoción, un sentimiento, y tal como nosotros cuando nos quemamos con la vela, el dedo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos decidir si quemarnos o no. Nosotros no podemos decidir si sentir esa quemadura o no. Simplemente vas a sentir el dolor, quieras o no. Ahora, en el caso, muy por el contrario, en el caso, por ejemplo, basado en la decisión al mandato, lo podemos entender como el amor que le entrega un padre a un hijo. Es como el amor de un padre, ¿no es cierto? El padre invierte tiempo, esfuerzo y dinero para que su hijo sea un hombre de bien en un futuro. Y esto sin ningún interés a cambio. Aun cuando se trate del peor hijo de este mundo, el padre, a pesar de su dolor, siempre seguirá amándolo. Un padre ama a su hijo no porque sea buen hijo, sino simplemente porque es su hijo. ¿Les suena de algún lugar esa frase? Un padre que ama a su hijo. La hemos escuchado tantas veces en este lugar. Y hoy quiero contarte esa historia de amor, ¿cierto? No como la de Romeo y Julieta, ¿cierto? Que escuchamos que era 5 días solamente. Quiero contarte la verdadera historia de amor. Una historia que no está basada en emociones, está basada en decisiones. La verdadera historia de amor que Dios nos entrega a través de su palabra. En esta historia hay reinos, redención, amor, y no es una historia que te deja como espectador, sino que te incluye en su trama. Así que quiero que partamos del principio en esta historia. Yo creo que muchos la conocemos, pero creo que hoy día la veamos a detalle. Porque creo que Dios hoy día quiere traer nuevamente a recordarnos cuál es su historia, cómo se cuenta su historia. Tiene un correlato histórico en nosotros y también un correlato en nosotros. Así que quiero que vayamos a Ezequiel. Ezequiel 28, del 2 al 17.
quiero contextualizar este pasaje, un pasaje un poco controversial en el mundo cristiano, ¿ya? Quiero contarles que Ezequiel era un profeta contemporáneo a Jeremías. Quizás la mayoría lo sabe, pero si no, hoy te lo cuento. Mientras Jeremías profetizaba en Judá, Ezequiel lo hacía para los cautivos en Babilonia. Ese era el contexto de Ezequiel. Entonces, este es el capítulo 28, ¿ya? Pero antes, en el capítulo 26 y 27, Ezequiel profetiza la ciudad de Tiro, ¿ya? Y al inicio del capítulo 28, profetiza en contra del príncipe de Tiro, ¿ya? Nos vamos posicionando un poco. Pero luego en el verso 12 del capítulo 28, ¿qué es lo que pasa? Lo hace en contra del rey de Tiro, ¿ya? ¿Y qué es lo que le empieza a decir Ezequiel al príncipe de Tiro? Le empieza a decir, tu pecado mayor es la soberbia. ¿Y qué es lo que pasa después? Luego en el verso 12 empieza a profetizar ya no en contra del príncipe de Tiro, sino en contra del rey de Tiro. Nosotros entendemos por la Escritura que aquí nosotros podemos encontrar que está Dios utilizando a Ezequiel para contar la historia de Lucifer. Parece ser que el rey de Tiro estaba hablando acerca del líder, del príncipe de Tiro. El que reinaba verdaderamente esa ciudad no era el príncipe de Tiro, era Satanás. Él lo lideraba. Y hay versículos que nos parecen indicar que esto es así. Por ejemplo, si no lo vamos a leer todavía, pero en el capítulo 28, del 12 al 17, podemos encontrar que menciona, tú eras el sello de la perfección. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Cuenta la historia de cómo se fue posicionando Lucifer. ¿Les parece si las leemos? Entonces, está en Ezequiel 28, del 12 al 17. Y dice así, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Si leemos Isaías 14, también nos vamos a encontrar con la historia de Lucifer. Isaías 14, del 2 al 15. Acompáñame, por favor. Busca en tu Biblia este pasaje. Isaías 14, capítulo 14, versos del 12 al 15. Bien. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aquí podemos entender la historia de Lucifer. ¿Qué es lo que pasa en el inicio? Dios dota de belleza, ¿no es cierto?, inteligencia y poder a su ángel Lucero, ¿cierto?, quien se rebela en contra de Dios.
y quiere ser como Él. Ahora, aquí lo veíamos en Isaías. Y dice, y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué es lo que nos enseña su palabra? Después en Apocalipsis nos menciona que engaña a la tercera parte de ángeles. ¿Y qué es lo que hace? Construye un reino falso. El reino de las tinieblas es levantado. Entonces, aquí aparece el primer problema en esta historia, ¿no es cierto? Que les contaba, en esta historia, la verdadera historia de amor. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay una mala copia del reino que busca engañar, que te busca que tú caigas en perdición. Y esta es la primera rebelión que nosotros encontramos en su palabra. Entonces, Dios se encuentra con este problema. Pero no solamente uno, sino que se aproxima a otro. Y quiero contarte ese también. Y esta es la segunda rebelión, que todos la conocemos, ¿no es cierto? Ya no es la rebelión de Lucifer, sino que es la rebelión del hombre y la mujer. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Dios crea, ¿no es cierto?, a Adán y a Eva. Los pone en el jardín del Edén. Y al igual que a Lucifer, los dota del libre albedrío. ¿Y qué es lo que a mí aquí me resuena mucho? Porque muchas veces no prestamos atención a esto, pero el primer acto de amor que Dios tiene con su creación es dotarlos del libre albedrío, de decisión, de poder decidir amarlo o no. Parece que muchas veces obviamos eso, pero ese para mí es el principal acto de amor que Dios hace por su creación, les permite escoger. Entonces, les voy a leer algo. Después de la caída de Satanás, Dios empezó otra creación, el hombre. También a este dotó Dios de libre albedrío, como les contaba. A pesar de que ello fuera peligroso, Él lo hizo igual. Si tanto el hombre como la mujer iban a ser hechos a la semejanza de Dios, entonces el libre albedrío vendría a ser esencial para la personalidad humana. Ya que el gran diseño de Dios, escucha esto, ya que el gran diseño de Dios es reproducirse a sí mismo en ella. Y en especial, reproducir sus rasgos de amor y santidad. Y escucha esto, dichas características divinas solo pueden crecer en un terreno de libertad moral, requerida a la vez por la comunión. Es decir, era necesario que Dios les permitiese escoger. Era necesario. Y más adelante vamos a ir profundizando, pero ya tenemos el esquema de cómo va contándose esta historia, ¿no es cierto? Tenemos dos rebeliones. En dos instancias aparece la traición. Y quiero ir contándoles cómo es que se va dando esta historia. Entonces, Dios trató de relacionarse con ellos, ¿no es cierto? Entendemos su palabra. Y no lo hizo por medio de la fuerza. Dios perfectamente pudo haber dicho, no, a ti no te voy a otorgar solamente belleza, sino que también te voy a decir qué hacer. No, a ti te voy a crear para que tú me adores simplemente. Pero no, Dios no creó robots. Dios creó seres que tengan libertad de amarle. Entonces tenemos a Dios desde el comienzo enseñando ¿qué? El amor que les contaba al inicio. Enseñando el amor basado en la decisión, no en la emoción. Él decidió en amor darles libertad de decisión. Ahora, como les contaba, como toda buena historia de amor, ¿no es cierto? Que vemos en las telenovelas, en las series, en las películas, hay problemas. Y aquí están los dos problemas de esta trama. La traición. Yo me acuerdo que cuando me casé con la Conita, tuvimos charla matrimonial. Y la tuvimos con el pastor Carlos. Y parte de las cosas que yo recuerdo muy lúcidamente en mi memoria que me dijo fue una clave para el matrimonio, me dijo, es que debes menguar. Debes dejar de preocuparte por tus necesidades. Debes dejar de pensar en ti y pensar en el otro. Me dijo, tú te debes preocupar por ella y ella por ti. Así de sencillo. Y de esta forma es una ecuación sencilla, o sea, es 1 más 1. Es muy fácil de entender, pero a veces se nos olvida. Y estamos pensando, oye,
parece que hizo algo que no me gustó, no cubrió esa necesidad que yo se la he mostrado. Y estamos todo el tiempo pensando en que ella cubra mi necesidad, pero nos olvidamos de que nosotros debemos preocuparnos del otro. Y en este caso, muy específico, podemos entender que Dios está supliendo las necesidades de su creación. ¿Y qué es lo que vemos acá como nosotros, enfocándonos en las nuestras? ¿Qué es lo que pasa con Lucero? Se enfoca en su necesidad. ¿Qué es lo que pasa con Adán y Eva? Se enfocan en su necesidad. Yo quiero ser como tú. Quiero ser semejante a ti. Dejamos de pensar en el otro. Ahí vemos como en las películas, ¿no es cierto? Cuando dejamos de experimentar ese amor, empezamos a olvidarnos de quién está a nuestro lado. Y parece ser que eso también ocurre en el relato que nos detalla la Biblia. Adán y Lucero y Eva se olvidaron de Dios. Ya apareció la traición. Quiero que leamos Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Entonces, aquí lo que vamos a leer es, ya sabemos lo que ocurre con Adán y Eva, pero me interesa que lo podamos leer, ¿ya? Y dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, como hablábamos hace un instante, se les permitió escoger la obediencia o la desobediencia, ¿no es cierto? Y aquí una vez se entra a confundirse y empieza a decir, no, pero es que Dios les puso el árbol porque los quería confundir, pero no. El árbol no fue puesto allí como una provocación o una trampa, sino como una prueba inevitable de su amor. Yo te pongo esto para que tú decidas amarme o no amarme. Entonces se le dio a la pareja la capacidad de elegir entre ser leales a Dios o someterse a las opciones engañosas que le ofrecía la serpiente. Avancemos en esta historia. Acompáñame en Génesis 3, del 1 al 7. Ya hemos comprendido una parte. Vamos con lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Ahí aparece la traición. Génesis capítulo 3, del 1 al 7. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mira, ahí aparece el engaño. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, nuevamente, mediante esta elección, ¿qué es lo que pasa? Ellos declaran su independencia de Dios. Declaran la independencia de la voluntad de Dios. O sea, yo ya no me rijo por tu voluntad, Dios. A través de este acto yo decido no seguirte. Mediante esta acción deliberada, declaran su independencia. La causa de dicho desastre no fue el árbol, ni tampoco la serpiente o el diablo detrás de esta, sino que ellos propiciaron la ocasión para que los dos expresaran su libre albedrío en relación a la voluntad de Dios. Entonces, la causa del desastre no fue Dios, sino que fue su propia decisión. Ya entendemos la historia, el inicio, el comienzo. Entonces, haciendo un breve resumen, entendemos que Dios está intentando relacionarse en amor con su creación.
¿cierto? Entregando el regalo amoroso del libre albedrío. ¿Y esto qué es lo que provoca? Provoca la traición. Y entendemos dos problemas acá. Y estos son dos problemas teológicos que entendemos en la palabra. El primero, el establecimiento de un reino falso, que engaña, que pervierte el reino. Y que con la traición de Adán y Eva encontramos la llegada del pecado. El pecado que separa a Dios del hombre. Entonces aquí Dios, en esta historia, se le presentan dos grandes problemas. Aparece un reino falso que intenta engañar. Y aparece el pecado. Entonces parece ser que para solucionar este problema en esta historia, Dios, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que restablecer el reino en la tierra. Y en segunda instancia también propiciar la redención para toda la humanidad. Aquí entendemos la fórmula. Aquí entendemos que Dios tendrá que hacer esto. Tendrá que hacer algo para solucionar estos dos problemas que se le presentan en esta historia. Entonces aquí viene la pregunta que más de alguno quizás no hemos planteado y hemos preguntado quizás cuando hemos estudiado su palabra y decimos, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer y sus ángeles? Preguntamos. Antes de que se estableciera su reino, ¿por qué Dios no hizo algo? ¿O por qué Dios no hizo que el hombre y la mujer simplemente no tuviesen chance de caer en la tentación? Y decimos, oye, todo sería tan bonito, ¿no es cierto? Y caemos en esa tentación, en ese coqueteo con esta solución. Y le planteamos una solución a Dios. Oye, si tú hubieses hecho esto, yo creo que esto hubiese pasado. Hubiese estado todo mejor. Y cuando yo pensaba en esta pregunta que yo creo que todos nos hemos planteado en esta historia, yo observo dos respuestas que podemos darle a esta pregunta. Y la primera es sencilla. Es que tenemos un Dios soberano, ¿no es cierto? Un Dios que simplemente decide en su soberanía y sabiduría no hacerlo. Y en eso debemos descansar, queridos. Y debemos saber que sus juicios son mucho mejores que los nuestros. Acompáñame a leer Romanos 11, del 33 al 36. Ahí está. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Sus juicios son mejores que los nuestros. Dios decide en su soberanía hacerlo de esta manera. Y quiero mostrarte otro versículo más, que me gusta mucho, que está en Proverbios 16:33. No lo busques, yo lo leo. Y dice lo siguiente: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nuevamente Dios regula todo esto. Están en sus manos todas estas cosas. Sus designios son mejores que los nuestros. Esa era la primera respuesta que yo me daba, pero también pensaba en lo otro, en esto que venimos hablando hace un rato, en el amor. Porque si Dios hacía esto, si Dios destruía a Lucifer y no se establecía su reino, si Adán y Eva no caían en tentación, si esto no pasaba, era ir en contra de lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y perdóname, pero aquí yo quiero poner mi hipótesis. Esto si quieres lo puedes sacar de tu cabeza, ¿ya? Pero a mí me da la impresión de que Dios estuvo dispuesto a lidiar con estos dos problemas sin hacer uso de la fuerza para dar respuesta a estos dos problemas. ¿Desde qué? Desde el amor. Esta es su historia, una historia no desde la fuerza. Por años se nos ha engañado y se nos ha dicho, no, es que en Deuteronomio nosotros vemos que Dios desata su fuerza. Pero eso tiene una explicación. Y aquí quiero leerte algo que dice Stanley Ellison. Dice lo siguiente: la respuesta
no estaba en hacer sonar el látigo. El cataclismo e incluso el juicio serían pospuestos. Requería de la acción y del poder de su mayor atributo, el amor. No había opción para la fuerza, había opción para entregar su amor. Esa era la respuesta adecuada. Entonces sí, Dios pudo haber destruido todo y empezar de cero. Eso lo pudo haber hecho. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero Dios ¿qué es lo que hace? Así como decidió amar a sus seres creados con la libre decisión, así también lo resolvería, con un plan de amor. Y quiero contarte algo. Si vamos entendiendo la trama, entonces aparecen estos dos problemas y obviamente una historia tiene que terminar con la resolución de estos problemas, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar el final de esta historia. Y ahora se las quiero contar y no sé si ustedes han visualizado de vez en cuando tú estás viendo una película y aparecen escenas del siguiente capítulo, ¿no es cierto? Y vemos, esto va a pasar. Y tratamos de encontrar qué es lo que va a suceder. Bueno, Dios hace lo mismo. Y lo encontramos en Génesis 3, del 14 al 15, y nos prepara y parece ser que Dios profetiza lo que iba a pasar. Y dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, aquí está, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos información, ¿no es cierto? Sabemos que cuando hace referencia a la simiente de la mujer, está hablando de Cristo. Y en el caso contrario, cuando habla de la simiente de la serpiente, está hablando de Satanás. La serpiente antigua que encontramos en Apocalipsis. ¿Y cuál es el anuncio profético aquí? Que en la primera frase, esta te herirá en la cabeza, fue el anuncio de que Cristo destruiría al diablo al morir en la cruz. Y sobre todo, no solamente morir, sino que resucitar. Entonces aquí vemos a Dios planteando, lo voy a resolver de esta manera, no por la fuerza. En un acto de amor, como veíamos en la imagen de un padre a un hijo, voy a dar a mi hijo, porque te amo. Si leemos Juan, capítulo 12, del 27 al 31, búscalo por favor. Aquí tenemos torpedos, parece. Aquí vemos que Jesús anuncia su muerte y dice lo siguiente: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. ¿Pero qué hace Jesús? Responde lo siguiente: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Y qué es lo que dice? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vemos aquí cómo se cumple la profecía que Dios en un inicio establece. El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de estos dos problemas? El primero, un reino falso, ¿cierto? Y aquí Jesús plantea lo siguiente: este reino será echado fuera. El príncipe de este reino va a ser echado fuera. ¿Y qué es lo que pasa con el segundo golpe anunciado en Génesis 3:15? ¿No es cierto? Que vemos que la serpiente provoca una herida en el calcañar de la simiente de la mujer. Y esto se cumplió también en la cruz, donde Satanás fue el que provocó la crucifixión de Cristo. Lo hirió, no logró derribarlo. La herida en el calcañar nos permite ver la naturaleza temporal de la muerte de Cristo, en contraste con el aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Lo que les mencionaba. Por medio de este anuncio profético, Dios anuncia
la solución al problema del pecado que separa a la humanidad de Dios. Es decir, por medio de la crucifixión y el resucitar de Cristo, Dios pone resolución al problema que Adán y Eva instalan en un inicio. ¿Cuál es? Este es el plan redentor de Dios. Y lo cuenta no escondidamente en la Biblia que tú tienes ahora, sino que lo dice tácitamente. Hoy día el Señor quiere hacerte recordar esta historia, que tú un día fuiste alcanzado. Y no fue solamente por un acto imprevisto, o sea, Dios dijo voy a hacer al azar todo esto. No. Dios planificó cada cosa. Y ahora vamos a ir repasando esto. Dios levantó hombres que tuviesen relación en el linaje de Jesús. Hay una historia contada con detalles. Tú, si estás acá y has alcanzado el perdón de Dios, no ha sido por un hecho azaroso. Dios planificó todo desde el inicio. Dios se encontró con 2 problemas, y dijo, voy a hacerlo bien, no lo voy a hacer como nosotros normalmente lo hacemos. A la tonta y a locas, ¿no es cierto? Entonces, ya entendimos esto. Y si entendemos luego en el desarrollo progresivo de cómo Dios fue planteando este plan, podemos encontrarnos con 2 hombres que Dios levanta. El primero fue Abraham, ¿cierto? Si destacamos a los que más resalta la Biblia, es Abraham y es David, ¿cierto? La simiente de Abraham y la simiente de David. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Abraham? Dios hace un pacto con él, ¿no es cierto? Y le promete, entre otras cosas, ¿no es cierto? Le promete algunas otras cosas, pero lo que más se destaca era una simiente que sería de bendición a todas las naciones. ¿Se acuerdan el anuncio profético que les contaba? Esta simiente, de ti vendrá la salvación. Entonces, si leemos Génesis 17, ¿ya? Génesis 17, del 4 al 8, la versión NTV, dice lo siguiente: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham. Porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones. Y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré tu Dios. Entonces Dios establece un pacto con Abraham, como les mencionaba. Les dice, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones. Y aquí vemos cómo Dios empieza a articular su plan en su palabra. Dios levanta a Abraham. Y aquí vemos cómo empieza a dar datos que no están aleatorios. Menciona la simiente, menciona tus descendientes, menciona reyes. ¿Se acuerdan cuando nosotros muchas veces escuchamos Jesús es el Rey de Reyes? Está anunciando el reinado de Jesús, el reinado de Dios nuevamente en la tierra. ¿Me siguen o no? El correlato que tenemos en su palabra. Hay una historia que se cuenta, una historia la historia verdadera de amor. No como la que nos contaron Julieta y Romeo. Esta sí que es verdadera. Entonces quiero que me acompañen a Gálatas, capítulo 3, del 6 al 16. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Pablo, ¿cierto? En su carta a los Gálatas, que identifica la simiente de Abraham con Cristo. Esto no es algo que a mí se me ocurre porque sí, sino que Pablo lo dice directamente. ¿Qué es lo que dice? Dice que la bendición que vendría a través de Abraham, la tomaría Jesús como un medio de redención y de justificación. Leamos. Dice lo siguiente: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron
este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles, nosotros, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Participamos junto con Abraham. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Queda claro? Entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Qué dice el 12? El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Vamos con el siguiente, el 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y quiero que te quedes con este, y también con el 16. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, por medio de la fe, al Espíritu Santo prometido. ¿Te fijas o no? Abraham, el Espíritu Santo. Está todo. Es un relato que no está planteado, como te vengo diciendo, aleatoriamente. Dios lo tiene pensado con todas sus letras. Dice el 15: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Y dice lo siguiente en el 16: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Aquí no está diciendo, lo están entendiendo mal. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Ahí está. Ahí está, ahí lo vemos. Entonces, ¿se acuerdan del inicio? Este segundo problema, ¿cierto? El pecado a través de Adán y Eva. Y vemos acá cómo Dios empieza a establecer su plan redentor por medio de Abraham. Ahora veremos cómo lo hace por medio de David. Y luego, haciendo obviamente este resumen, mencionando a estos dos hombres, por supuesto que pasaron otras personas dentro de este linaje. Pero me llama la atención que Mateo 1:1 dice lo siguiente, dice: hijo de Abraham, hijo de David. Son los más importantes. Entonces, la solución a la separación del hombre y la mujer debido al pecado, ¿qué es? El plan de redención. Esa es la forma que Dios soluciona este problema, este gravísimo problema que todos tenemos. El pecado, ¿no es cierto? Todos pecamos. Y Dios nos entrega la respuesta. Entonces, Dios por medio de Abraham inicia su plan de redención hasta llegar a Cristo. Y aquí yo pensaba, a mí me gustan mucho las películas, las series, y una de mis series favoritas es El Señor de los Anillos. Y yo decía, esta serie está muy bien hecha, o este libro está muy bien hecho, está todo muy bien pensado. Pero aquí, para mí, Dios le gana a este libro, totalmente. Es un libro que no está muerto como ese, ¿no es cierto? No es una película que se fuma y se va. Esta historia, como te decía al inicio, tiene un correlato contigo. Y yo le pido al Espíritu Santo para que su plan de redención en esta mañana pueda alcanzarte. Ayer con los jóvenes, y aquí quizás me estoy adelantando un poco, pero no importa. Con los jóvenes recordamos este plan de redención. Venimos hace un tiempo conversando en torno a los cambios profundos. ¿Y qué es lo que nos señaló el Señor en esa tarde ayer? Para alcanzar cambios profundos necesitamos constantemente recordar su plan de redención. Recordar que somos pecadores. Y quiero decirte en esta mañana, y me estoy todavía adelantando mucho más,
pero quizás es necesario que lo escuches. Hay un pecado que está detrás de ese pecado. Cuando nosotros no somos constantes en buscar el plan de redención y recordar que somos pecadores, olvidamos cuán pecadores somos. Y nos creemos geniales, creemos que hemos avanzado años en esto, en este camino del cristianismo, estamos bien, servimos al Señor y vivimos tranquilos. Vivimos tranquilos porque un día nosotros le pedimos perdón a Dios y ya está. Pero hoy día quiero decirte que es necesario constantemente, de gloria en gloria, ¿cierto? Pedirle perdón a Dios. Recordar el plan de redención que está dispuesto para ti, está ahí. Está planteado para ti. No puedes crecer en Cristo si no haces esto constante. Necesitamos humildad. Necesito humildad. Porque constantemente olvido, no sé tú, pero yo sí. Constantemente olvido esto. Olvido el plan de redención. Esta historia que se cuenta por años y que obviamos. Hoy día siento que Dios quiere recordártela. Y Dios te dice, no he hecho nada al azar. He puesto todo a detalle para ti, porque te amo. Bien, haciendo ese hincapié, quiero pasar a David, ¿no es cierto? Y Dios escoge a David, en este plan de amor, escoge a David y lo levanta. Leamos 2 de Samuel 7, capítulo 7, versos del 12 al 16. Y aquí, ¿qué es lo que aparece? Vemos la promesa que Dios le entrega a David. Y dice, por medio de Natán, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, el linaje, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Recuerdan lo que hablamos? Jesús, el Rey de Reyes. Yo le seré a él padre. Mira la alusión que hace Dios en esta promesa. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Te lo deja enseguida y no te lo deja guardado. Dios lo pone en la Biblia porque quiere que lo observes. O sea, aquí yo anuncio la llegada de mi hijo. Y dice después, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no será apartada de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Y qué dice lo siguiente? Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le mencionaba, nosotros sabemos entonces que esa persona del linaje de David que aquí menciona, ¿quién es? Jesús, el Rey de Reyes. Entonces aquí también entendemos que mediante la simiente de David, Dios estaba cumpliendo el plan de amor para solucionar estos dos problemas, reino falso y el pecado que nos separa de nuestro Creador. Y aquí me da la impresión que el problema del reino falso parece ser que Dios lo está diciendo, se solucionará de esta manera. Y dice lo siguiente, el verso 13, recordamos que decía, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Dios anuncia la restauración de su reino por medio de Jesús. Si vemos a Abraham, aquí también me adelanto, pero si vemos a Abraham, nosotros recordamos el hijo de Abraham, ¿no es cierto? Isaac. ¿Qué es lo que pasa en esa historia? Si la recuerdas. Abraham entrega a Isaac como un cordero, como un sacrificio. La respuesta a este segundo gran problema, el pecado. ¿Y Jesús qué es lo que pasa si vemos en la historia? Si leemos Isaías 53,
como cordero al matadero. Ahí está la relación. Y si leemos David, el linaje de reyes, ¿qué es lo que pasa ahí? La restauración del reino, ese reino falso que en un inicio se establece. ¿Lo notas? ¿Lo notas? Ahora, hay algo curioso que está puesto en la Biblia y no es por nada. Ahora, en esta mañana entendemos que no es por nada. Nada de la historia que está contada es por nada. ¿Y te acuerdas que en un momento te mencioné Mateo 1:1? Si por favor lo pueden proyectar. Dice lo siguiente, y uno siempre lo pasa, ¿no es cierto? Y pasa al siguiente verso. Pero aquí dice algo importante, como les mencionaba. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí les menciono nuevamente, reforzando el aprendizaje como los profesores. Isaac, el hijo de Abraham, tipifica a Cristo en su acción redentora, siendo ofrecido en el monte de Moriah como un sacrificio vivo. ¿Cierto? Lo que les mencionaba. Salomón, el hijo de David, tipificaba a Cristo en su realeza, siendo un rey de gloria y de esplendor. Estos dos hijos tipificaron de manera sorprendente a aquella simiente que leemos acá, Abraham y David. Y en esto, yo me maravillo de estas cosas que nosotros encontramos en su palabra, porque nos hacen enriquecer la lectura. Y encontramos dos animales mencionados en su palabra. De seguro ya se te vinieron a la cabeza. ¿Cuáles pueden ser? El cordero y el león. Y esto entendemos nuevamente, no es necesario que te lo explique tanto. Hace alusión a lo mismo que venimos contando en esta historia. Y quiero que leamos. Perdón, antes quiero leerte algo. El cordero, entre paréntesis, el pecado, y el león, entre paréntesis, el reino falso. Y quiero leerte algunos versículos que nos dan a entender esto, ¿ya? Si te preguntabas por qué decíamos que Jesús es el cordero y el león, es por esto que ahora vamos a leer, no es por nada. Leamos lo siguiente, en Juan 1:29. Y dice esto: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuevamente Dios usa a esta persona. Ahí vemos el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que quita tu pecado. No te estoy contando esta historia para que la leas en tercera persona o externamente, te la estoy contando para que resuene en tu interior. Porque Dios ha escrito esta historia desde hace mucho tiempo y la sigue contando, a través de ti también. Es necesario que recuerdes que Dios trae el perdón hacia ti. Si leemos en Génesis 49, del 8 al 11, me gusta mucho este verso. Dice, aquí vemos al león. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando, y esto me encanta, atando la vid su pollino, y en la cepa el hijo de su asna. Lavó en él vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. ¿Te resuena algo esto? Nuevamente, reforzamos, Dios no escribe esto por nada. ¿Y qué es lo que recordamos si hacemos un poco, recordamos lo que dice su palabra? David, ¿a qué tribu pertenecía? A la tribu de Judá, el león. Y avancemos mucho más hacia el final de la Biblia. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y quiero leerte algo. Dice, aunque esas dos funciones de Cristo, ¿cierto? Cordero y león, se relacionan entre sí a través de toda la Biblia, son distintas en cuanto a propósito. Una resuelve un problema y otra el otro problema. El relativo al reino es principalmente para Dios y está ligado a su reclamo de lo que perdió de su reino. Y el propósito redentor, ¿para quién? Para nosotros. ¿Cierto? El propósito redentor lo es para el hombre, propiciando la base de su salvación. Ahora, te estoy contando dos problemas, ¿no es cierto? El problema del reino falso, ¿cierto? Pero también el problema del pecado. Y aquí quiero ser honesto. Dios hacía inclinar mi corazón hacia su plan de redención, hacia este problema, que como leíamos acá, es un problema que a todos nos atraviesa, que es trascendental entenderlo. Y pensaba lo que les mencionaba al inicio. ¿Cuántos olvidamos este plan de redención? ¿Cuántos olvidamos esta historia? ¿Cuántos olvidamos que somos pecadores? Y yo soy el primero en esa lista. Y muchos cuando conocemos a Cristo, quizás no alcanzamos a comprender todo lo que está detrás, toda esta historia que Dios la cuenta. Creemos que simplemente Dios trajo a Jesús y se resuelve todo. Pero no. Nuevamente, Dios no dejó librado nada al azar. Dios tenía un plan desde el inicio contigo. Y si tú hoy día vienes por primera vez, quiero decirte esto. Dios no dejó nada azaroso para ti. Dios estableció una historia de amor para ti. Y hoy nuevamente Dios te la extiende. Y a ti también te hablo. Y a mí también me hablo. Persona que vivimos en esta iglesia. Yo soy de cuna cristiana, padres cristianos. He escuchado esto por años. Por años. Tengo versículos pegados aquí en mi retina. Pero parece ser que nunca los entendemos verdaderamente. Que hay una historia tan fuerte y tan digna de admirar, de ponerlo en todos los cines. Que se cuenta para ti, que se cuenta para mí. Hay un plan de redención para ti. Si tú has olvidado y has perdido esto, y sin querer, ahí nuevamente, el anuncio del mayor atributo de Dios es el amor. Dios te ama. Pero es necesario recordarlo. Recordar en humildad que somos pecadores. Porque es la única manera de crecer en el Evangelio. Y hoy día quiero leerte algo más. Ya estoy terminando. Y quiero decirte, si durante el inicio de la predicación te perdiste algunas cosas, entendiste solamente algunos puntos, quiero que ahora me prestes suma atención. Por favor, te lo pido. Esto es esencial. Si leemos Isaías 1, capítulo 1, 18, dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y puedes decirme, Abraham, yo ya conozco esto. Yo ya sé esto. Yo ya sé que Dios perdona mis pecados. Pero hoy día yo le ruego al Espíritu Santo que penetre tu corazón, así como lo está haciendo ahora conmigo, y resuene en tu interior, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Es necesario entenderme pecador para alcanzar el plan de redención. Y quiero leerte otro versículo. Permíteme. Está en Marcos. Marcos 10, del 17 al 23. ¿Te acuerdas que al inicio te contaba este pecado que está detrás del pecado? ¿Te acuerdas? Que creo yo que este es el análisis que yo hacía. Cuando pasa mucho tiempo,
pasa mucho tiempo sin recordar este plan de redención, nos quedamos con el pecado superficial. Nos quedamos con ese pecado que nos levantamos en la mañana y le pedimos perdón, Señor, te agradezco por este día, gracias, perdona mis pecados. Pero no pronunciamos el pecado. Simplemente emitimos un pecado plural, general. Perdona mis pecados. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos en la superficie. Estancados. No crecemos. No nos ponemos en el espejo con Dios. No nos ponemos con ese espejo. Y hoy día yo le ruego al Señor que con este versículo, como dice su palabra, esta te corte. ¿Cierto? Su palabra es como una espada. Y dice lo siguiente: al salir, aquí es el hombre rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, el hombre rico, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Vemos la humildad de Jesús acá. Increíble. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que pasa acá? Él responde: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él dice: ok, este checklist que tú me estás haciendo, Jesús, yo lo tengo. Recordamos las oraciones que hacemos: Señor, perdona mis pecados. Yo lo tengo resuelto eso en las mañanas. Yo lo tengo hecho. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Va más adentro y dice lo siguiente: entonces Jesús, mirándole, le amó. Plan de redención, el amor. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y aquí ¿qué es lo que quiero que observemos? Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús hace así. Entra a la pieza del hombre, saca todas las cortinas y dice: ok, estos pecados que tú me dices, lo tienes bien. Honras a tu padre, a tu madre, pero yo observo un pecado mucho más profundo en tu interior. Observo que tienes amor por el dinero. Y esto no te permite ir al reino de los cielos. Hoy quiero decirte que este pecado que tú estás pidiendo perdón constantemente está súper bien. Pero hoy en esta mañana el Señor quiere, al igual como Jesús lo hizo con el hombre rico, quiere hacerlo contigo en esta mañana. Quiere ir más profundo. Más profundo. Hay pecados que esconden otro pecado. Podemos ver los síntomas, la superficie. Y hoy Dios quiere ayudarte a entender la profundidad del malestar que está en tu corazón. La profundidad, no la superficie. Y si vemos el final, ¿no es cierto? Cuando dice el verso 23, dice lo siguiente: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y nosotros nos planteamos: ok, entonces debo ser pobre. ¿Debo ser pobre? ¿No tengo que ganar dinero? Yo diría ahí más bien, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen y mantienen pecados ocultos en su corazón. Eso es lo que creo yo que Jesús estaba tratando de decirle. Observo, hombre rico, que en tu interior hay otro pecado detrás de tu pecado. Hay un pecado mayor que alimenta tu ego y que es tu ídolo. Y hoy día quiero decirte, esta es la clave, querido hermano. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que amas verdaderamente? ¿Qué es lo que admiras? ¿Cuál es tu ídolo? Creo yo que Dios hoy día quiere entregarnos el plan de salvación, el plan de redención, sacarte del pecado que quizás no estás observando porque el hombre rico no lo observaba. El hombre rico no lo estaba viendo. Yo estoy bien, Jesús. ¿Dónde anoto mi nombre en la lista? ¿Dónde me inscribo? Tengo todo esto. Pero Jesús fue más adentro. Y a Dios le interesa, como vemos en su historia,
No cosas superficiales, no historias superficiales como Romeo y Julieta, de 5 días. A Dios le interesan las cosas profundas. Si leemos en la Biblia, en la que tú tienes ahí, vemos una historia que fue hecha profundamente, detalladamente para ti. ¿Se entiende lo que digo? ¿Te hace sentido, querido hermano? Ya estoy terminando. Sé que lo dije, pero queda esto último. Mateo capítulo 23, verso 25 al 26, versión NTV. Dice lo siguiente. Aquí vemos lo que Jesús hizo con el hombre rico, pero diciéndoselo a los fariseos. Y dice esto. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. ¿Qué es lo que dice después? Fariseo ciego. Y yo me digo a mí mismo, Abraham ciego. Y te digo a ti, ciego. Primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Debemos observar, y a Dios le interesa mucho observar la profundidad que hay en tu corazón, no lo superficial. No ese pecado que tú dices, estoy bien con esto. Para que progresemos en esto, para que seamos y alcancemos mayores profundidades en el Evangelio, debemos hacerlo profundamente, no superficialmente. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Y ten un tiempo ahí a solas con Él. Ten un tiempo ahí a solas. Piensa, medita, mastica esto que el Señor hoy día nos ha entregado. Pídele a Dios. Dios, revélame. ¿Por qué no? Revélame. Así como le revelaste al hombre rico. ¿Cuál es mi pecado oculto en mi interior? ¿Amo el dinero, Dios? ¿Busco la aprobación del mundo? ¿Tengo una necesidad profunda de ser amado? Señor, revela lo profundo de mi interior. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora. Ven, Espíritu Santo, conmueve nuestro corazón. Trae tu plan de redención en esta mañana, Dios. Penetra nuestro corazón, Jesús. Quiero invitarte a que si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón mediante algo de lo que alcanzaste a escuchar y visualizas el interior de esa taza y Dios te ha ayudado a visualizarlo, que si quieres puedes pasar acá adelante. Hoy día creo yo que Dios quiere entregarte el plan de redención, pero no un plan superficial. Mantente ahí donde estás. No un plan superficial. Dios quiere derribarte, hacerte de nuevo, crear algo nuevo. Quiere hacerlo contigo. Y tú puedes pensar, Señor, esto me está haciendo sentido, estoy cansado de ir por las mañanas, es una rutina, esto ya parece ser una religión para mí. Quiero entenderte como una historia real en mi vida. Dios, cámbiame, estoy cansado de esto. Quiero entenderte verdaderamente. Ven, Jesús, ven en esta hora. Quiero pedirte, si es que el Señor ha tocado tu corazón, que puedas levantar tu mano para orar por ti. Decirle, Señor, no quiero quedarme como el hombre rico, en la superficialidad. Quiero que encuentres en mi interior el pecado profundo que no me permite avanzar. Levanta tu mano, si es que Dios te lo dice. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hay un plan de redención para ti.
Hay un plan para ti y para mí. Es necesario volver a recordarlo. Es necesario. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Si es que es primera vez que vienes, quiero decirte que este plan también es para ti. Dios te entrega perdón. Dios te ama. Te mencionaba un problema al inicio. Tú lo tienes también. Pero Dios lo soluciona. Dios lo soluciona a través de Jesús. Puedes levantar tu mano para orar por ti. Los que han levantado su mano, por favor, les pido que puedan mantenerla ahí en el alto, por favor. Que puedan cerrar sus ojos. Y iglesia, también ayúdame a orar. Ayúdame a orar por este momento importante que el Señor está cambiando corazones. Ayúdame a orar. Padre, en esta hora, Jesús, clamamos a ti, Dios. Te pedimos, Dios, que puedas ver lo profundo de nuestro corazón, Dios. Penetra lo profundo de mi interior, Jesús. Transfórmame, Señor, de adentro hacia afuera, Jesús. Ya no quiero más, Señor, esta vida de superficialidad. Dios, ayúdame a, terminando esta reunión, continuar en este autoexamen constante, de recordar el plan de redención que está dispuesto para mí, Dios. Dios, penetra mi interior. Cámbiame, Jesús. En esta hora yo oro, Dios, por cada hermano o hermana que ha levantado su mano, Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que descienda sobre su vida en esta hora, que puedas traer salvación, redención, que puedas cambiar lo profundo de su interior, Dios, y que corran ríos de agua viva sobre ellos, Señor. Dios, en esta hora te alabamos, te exaltamos, porque tú trazaste una historia, la verdadera historia de amor sobre nosotros, Dios. No dejaste nada al azar, Señor. Lo pensaste, lo estructuraste todo. Dios, en esta hora te dejamos este tiempo, pero no solamente aquí. Te queremos pedir especialmente que nos acompañes aquí en la próxima semana a recordar este plan constantemente, a recordar que somos pecadores. Trae tu humildad así como la trajiste con el hombre rico. Amén.